konbanwa, koko wa Nihongo no Yu-Gi-Oh! Watashi wa Rafaelu desu. 70、27歳、日本語の生徒です。どうぞよろしくお願いします。Bueno, hoy vamos a empezar con Aizatsu. No sé si se ve. Aizatsu son los saludos que se dan. Entonces, vamos a empezar por los saludos durante el día. Vamos a empezar con Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa es un saludo que se da en cualquier momento del día. Normalmente se debe usar en la mañana, pero pues no puede decirlo, digamos, en la tarde. Konnichiwa igual se va a entender. No hay una diferencia muy grande. También tenemos Konbanwa, que sería buenas noches. Se debe utilizar pues, después de las 6 de la tarde. No sé, ese es un buenas tardes, buenas noches. Hay otros saludos, por ejemplo, cuando uno se está presentando a otra persona, uno lo que empieza es con un Hajime Master. El Hajime Master es, nos vemos por primera vez. Entonces, Hajime Master. Entonces, cada vez que uno se encuentra con una persona, lo primero que uno tiene que decir, aparte de saludar con Chihuahua, con Bambaba, entonces uno dice Hajime Master, que significa por primera vez nos vemos o es un gusto conocerlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para cuando vamos a entablar una conversación con alguien. Luego, sigue unas cosas básicas en el japonés, que es el verbo ser, que es el verbo des, que es lo básico que estudia en básicamente cualquier idioma. Entonces, vamos a verlo, o sea, haciendo una introducción, no vamos a verlo muy a fondo todavía porque falta algo de historia, pero quería primero explicar la Isatsu o los saludos. Entonces, uno empieza por un watashi, watashi wa, watashi wa, nani nani desu. Entonces, watashi es una de las formas, porque no solo no es la única, de decir yo. Entonces, watashi, yo, wa, es una partícula gramatical. En japonés existen partículas gramaticales para indicar diferentes cosas. Es algo que no existe en español, no va a tener una explicación, o sea, una traducción literal, va a tener una traducción interpretada dependiendo de lo que se quiera decir. Lo primero que nosotros empezamos a utilizar es el wa, que simplemente por ahora vamos a decir que es una cosa que no tiene traducción. O sea, por ahora no voy a complicarnos más, sino vamos a decir watashi, wa pertenece a la estructura de la oración. El nani nani sería el nombre de ustedes, por ejemplo, watashi wa Rafaelu desu. El des es el verbo ser conjugado en presente. Hay varias formas de conjugarlo. Si se está usando también en keigo, pues hay otras formas. Entonces, vamos a usar por ahora la forma presente, que es el verbo des. Bueno, luego uno decir que, ¿cómo se llama? Uno puede decir, yo tengo tantos años. Entonces, más tarde les voy a dar una lista de los números para que se los aprendan. Y
pues para saber la edad. Entonces, uno coloca nani nani, sai, des. Entonces, ese nani nani se reemplaza por la edad. Entonces, niyu san sai des, por ejemplo, o hatachi des. Hatachi es una edad especial que serían los 20 años. Entonces, Hatachi no se va a decir Niyu Sai, sino Hatachi. Porque a los 20 años las personas en Japón se vuelven adultas, entonces es una celebración especial. Después eso se dice Hatachi. Entonces, hay que recordarlo, es una cosa de las diferentes en numeración en japonés, pero se tiene que estar pendiente de ese punto. Entonces, digamos, quiero decir que tengo 27 años. Entonces, ni sería 2, yu indica decena, nana es 7, entonces 2 decena 7. Ni, yu, nana, saides. Con eso ya uno dice, yo tengo tantos años. Bueno, luego de uno decir la edad, uno puede decir a qué se dedica. Por ejemplo, Watashi wa daigakusei desu. Eh, Daigakusei desu. Eso significa que yo soy estudiante universitario. Si fuera un estudiante de colegio, sería de colegio, digamos, preparatoria, sería kokosei desu. Hay que diferenciar mucho las palabras en japonés. Están palabras dobles, o sea, con vocales dobles. Entonces hay que primero saber eso. Es algo que ahorita lo explico. Entonces, luego decir quién soy yo, mi nombre, mi edad, a qué me dedico, pues sí, a las aficiones chumi son las aficiones. Entonces, uno dice, por ejemplo, Boku no chumi wa, esto, eh, Nihon no yomi desu, 自転車に乗ってです。わからない。Bueno, los hobbies que uno tiene, los shumi, uno los puede decir, uno puede decir, por ejemplo, o sea, no tiene que decirlo con el des, sino que se puede con todo. Estas cosas se van a explicar un poco después cómo se utiliza la conjugación en oraciones más complejas. Bueno, eh, luego decir estas cosas, por ejemplo, de dónde viendo. Watashi wa Colombia Jintes. Entonces, yo soy colombiano. Entonces, para decir la nacionalidad, eso ya lo había dicho, se utiliza el jin, que es persona. Entonces, se utiliza el nombre del país, por ejemplo, México, no se dice México, se dice México, por la forma que se debe pronunciar. Entonces está México, Jindes, que soy mexicano. Eh, Perú, Perú, Jindes. Argentina, Argentina, Jindes. eh, Bolivia, Bolivia, Jindes, Bolivia, Jindes. Esto, Costa Rica, Costa Rica, Jindes, Bacanay, Panamá, Jindes, Venezuela, Jindes. O sea, nombre de los países, la partícula jin, pues que es persona, y des. Jin va con Y, es jin, jin, J, jin des. Eso. Eh, Podemos, no sé, decir, bueno, cualquier cosa que uno quiera decir de uno mismo, y al final
lo más importante es el siguiente trabalenguas. Doso, yoroshiku onegaishimasu. Eh, entonces, doso, yoroshiku onegaishimasu. Entonces, doso es continúe. Yoroshiku siendo bueno. Onegaishimasu, por favor. Por favor, siga siendo bueno conmigo. Es una forma de terminar la presentación para expresar de que quiere entablar una buena relación con las otras personas. Entonces, siempre se tiene que, si, cuando uno se está presentando, doso, yoroshiku, onegaishimasu. ¿Alguna pregunta por ahora? Bueno, no sé, ¿qué otro saludo se les ocurre? No me acuerdo. Bueno, hay otros informales, no los vamos a ver ahorita, como yo, eh, no sé, os, pero estos son de Futsuke y por ahora nos vamos a centrar en Tenego. Bueno, las edades. Vamos a borrar esto, espero que ya hayan copiado. Para decir las edades, uno dice Watashi, wa, nani, nani, sai, des. Bueno, a- aquí lo que hice aquí es la voy a poner ahorita. Bueno, ahorita les explico. Tenemos de edades. Bueno, empieza con uno. Watashi, yo. Partícula gramatical, más. La edad, el número de la edad, sai, des. Por así decirlo, sai es como decir años, pero no es más, es el contador de edad. El problema es que en japonés tenemos gran cantidad de contadores. Y eso depende de que el objeto sea alargado, sea redondo, sea esférico, sea cuadrado, sea plano, contadores para edad, contadores para perros, contadores para vacas, o sea, depende de muchas cosas los contadores, es de las cosas que uno se lo tiene que aprender desde memoria, y es de contadores. Eso también modifica un poco la forma mm, como se dicen los números, dependiendo de lo que se esté contando. Bueno, en este caso, SAI es el contador de edad. Entonces, uno dice, Watashi wa, la edad, según la edad que uno tengo digamos, 36. eh, entonces, 3 se dice san, eh, está sí, es seguido de un yu, que indica que es una decena, y Roku, que es 6. 6. Entonces, San Yu Roku. Entonces, San de 3, Yu que indica decenas, o sea, 3 decenas, que sería 30, y 6, o sea, 36. Eh, sería explicar lo que es eh, la edad y los números.
Bueno, entonces por ahora no nos vamos a complicar con los números, simplemente es Watashi wa, el número de la edad, Sai, des. ¿Está claro? Gina. Bueno, ahorita vamos a decir qué carajos dice arriba y por qué le puso así el Kyoshi. Bueno, el primer kanji que tenemos aquí es el kanji de día. Una forma de leerlo es Nishi, en este caso solo Ni, Hon, que es origen, Hon. Entonces, Nihon, Nippon, que es una forma arcaica de decirle, es literalmente origen del sol. Entonces, el país de Japón es el país del origen del sol, por eso se llama el país del sol naciente, porque ahí es donde sale el sol. Bueno, lo que sigue es Go. Go es idioma, entonces cualquier idioma va a decir, ¿de dónde es el idioma? Por ejemplo, Nihon, Go indica que es idioma. Entonces, por ejemplo, no sé, español, Spain Go. Entonces, Supen es como se dice España, en japonés. Entonces, sería Supen Go. No sé, inglés, Ego. Eh, alemán, Doitsugo. Mm, no sé, italiano, Italia, Go. Bueno, y así con los demás idiomas, no sé, árabe, árabe Go. No, no es una partícula gramatical, luego explicamos las partículas gramaticales, que indica posesión. Para los que saben inglés, es parecido a la apóstrofe S en las oraciones. Entonces, Nihongo no yu yo. Yu-Gi-Oh! Es salón de clases. Entonces, salón de clases de japonés. Pues, eso es lo que significa el título del chat, por ejemplo. Ada escalación Nihongo no Yu-Gi-Oh! El salón de clases de japonés de Ada escalación. Eso es lo que significa el título arriba, y por eso lo tengo ahí. Luego, cuando vamos a usar solamente hiragana, obviamente todo esto que estoy escribiendo aquí en Romaji, no lo voy a escribir. Solo lo voy a escribir en hiragana. Bueno, ya habiendo explicado el título, y lo voy a dejar ahí, vamos a explicar algo de historia. Bueno, la historia de Japón no me la sé muy bien, no me la sé a grandes rasgos. Antes las islas estaban habitadas por los Ainu. Los habitantes originales de Japón no son los típicos japoneses ojirrasgados, pelinegros, sino son más parecidos, son monos de ojos azules. Los originales japoneses. Es algo que no muchos saben. Y ellos se llaman los Ainu. Estos pobladores originales de Japón estaban extendidos por todas las islas. Japón se constituye de cuatro islas. La verdad no me sé los nombres. Sé que es Honshu, Kyushu, eh, ¿dónde queda Sapporo? No me acuerdo. Bueno, son cuatro islas principales. La verdad no me acuerdo de todas.
Bueno, aquí llegaron de Occidente para Japón, desde China, algunas tribus nómadas y se empezaron a infiltrar a Japón y empezaron a desplazar a los Ainu hacia el norte, hacia la región de Sapporo. En Sapporo es muy común encontrar japoneses de pelo mono y ojos azules, blancos. eh, Ahorita contesto la pregunta de Cristian. Bueno, bueno, lo empezaron a desplazar y se empezó a llenar la isla de Japón. Allí se empezó a originar una familia lingüística que básicamente no tiene otro presidente, o sea, no tiene otras raíces, no se encuentra familiarizada para nada con el chino. Así, todo el mundo crea que es una lengua igualita al chino, no, o sea, es muy diferente. Eh, bueno, se empezó a desarrollar la cultura japonesa y llegó un momento en los cuales pues ellos siempre han tenido sus kami. Los kami pertenecen a la religión Shinto. Esta religión pues tiene aproximadamente 8 millones de dioses, o eso es lo que se dicen. Eh, esta fue la primera religión en Japón. Se tiene que la familia imperial japonesa, que es la más antigua, el imperio más antiguo que existe en el planeta, todavía vigente, viene desde los tiempos ancestrales, eh, que se manejaba solamente el Shinto. Entonces ahí ya viene Amaterasu, Susanoo, y los diferentes dioses creadores japoneses. Bueno, esto no va a explicar porque ya es historia de la mitología. En todo caso, por la India se está desarrollando una nueva religión. En este caso se está desarrollando el budismo. Entonces, como el budismo empezó a desarrollarse, empezó a expandirse hacia a Oriente. Llegó a China. En China se afianzó bastante. Eh, en una de las dinastías grandes chinas es la dinastía Han. Eh, Desde esta dinastía empezaron a desplazarse hacia más al oriente, en este caso se desplazaron hacia Corea, introduciendo su lenguaje con la religión. En este caso estaban introduciendo el budismo. Luego de introducir el budismo a Corea, desde Corea empezó a introducirse el budismo a Japón. Japón es una religión, o sea, la religión del Shinto es algo que puede acoplarse con muchas religiones, entonces básicamente recibieron el budismo y lo tomaron como parte de la misma religión, o sea, no uno en un templo Shinto va a encontrar el templo budista al lado, o sea, no es para nada raro, es algo que se da mucho en Japón. Eh, bueno, con la introducción de los kanji, del budismo, se introdujo lo que fueron los hanshi. Han, que es de la dinastía Han, y Shi, que se llama letra. Entonces, son las letras de Han. Con las letras de Han, al ser introducidas a Japón, entonces es como en Japón no existía una forma escrita de lenguaje, entonces empezó a utilizar los Hanshi para esto, pero hay una limitante muy grande. El chino es monosilábico, mientras que el japonés es polisilábico. Por ejemplo, el español es polisilábico, por lo cual se puede adaptar muy fácil al japonés, pero el chino no. El chino es monosilábico. Por ejemplo, una de las cosas que siempre me preguntan que cómo se dice en japonés, yo les voy a decir, te amo. Eh, Watashi wa ai shiteru.
te vas a tener en cuenta este pedazo, el shiteru. Bueno, en chino, de lo poquito que es en chino, yo se dice wo, tenemos ai, ni. Me faltó algo, watashi wa hishiteru. Watashi wa anata wa hishiteru. Anata ni hishiteru. Bueno, este que hablemos aquí es como si dice en japonés. Puede decir anata ni hishiteru. También, se entiende, pero pues se puede utilizar con el watashi wa. A diferencia del inglés, en japonés existe el sujeto tácito, en el cual pues, uno puede omitir este pedazo de la oración. Watashi wa anata ni aishiteru, anata ga aishiteru, dependiendo de cómo lo quiera decir. Esos ya son partículas, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, digamos, en chino es yo, amor, tú, monosílabo. Yo, amar, tú, japonés. Yo, a ti, te amo. Entonces está conjugado, tiene una terminación, pero en chino se dice de la misma forma, hay, pero como es monosílabo no necesita una terminación, simplemente con decir yo, amar, tú, suficiente. Esa es la limitancia y esa es de las grandes diferencias entre el chino y el japonés, y muchas más. Bueno, teniendo en cuenta esto, los japoneses se inventaron o se buscaron formas de acoplar el chino al japonés. Entonces se inventaron el Manjogana. El Manjogana se trataba de básicamente, digamos, el kanji de ahí, Saku. Es que sí. Bueno, con el kanji de ahí ya se tiene la frase de amor, pero falta algo que lo complemente, que es el shiteru. Entonces, como los kanjis tienen dos partes, la parte fonética, como se lee, hay, y la parte que es eh, la no fonética, bueno, lo que significa, en este caso significa amor. O sea, el kanji por sí solito, sin necesidad de nada, significa amor. Creo que se va arriba. Bueno, entonces lo que hicieron fue coger otros kanjis y quitarle la parte del significado y solamente lo pusieron como si fueran sonidos. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, el kanji de muerte, pues así, no, Aichi, un T, salir, T, Iru, no sé qué otro kanji. Bueno, en todo caso, entonces, amor, muerte, montaña, puede confundir mucho, porque si vamos, empezamos a escribir un montón de kanjis así, en recorrido, va a llegar un momento en el cual uno no va a saber si esta parte de aquí es la que lleva el significado y esto solamente son formas de, o sea, lo que termina el shiteru, o lo importante es este, o lo importante es este. Entonces, se apagó el sensor. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Si no, me esperan un momento, busco cargador de celular. Entonces, ya bueno.
¿Entendías ahora la de Mayugana? Bueno, mientras está un poquito de celular, es que con otra cámara sé que. Porque sé que desde aquí se ve horrible. Bueno, con el Mayugana lo que hicieron fue utilizar otros kanjis para tratar esa las polisílabas que tienen el japonés, pero no le resultó bien, salió muy enredado. Entonces, se hicieron todos desarrollos. El primer desarrollo que se hizo fue con el katakana. Con el katakana lo que se intentó fueron los monjes budistas, los que cogieron los kanji y, y le sacaron un pedazo del kanji adaptándolo y lo hicieron de forma muy cuadrada. Cuando ustedes ven el katakana lo ven que son letras totalmente cuadradas, no hay algo así muy estilizado, son cosas cuadradas, son cosas funcionales. Eh, tocando y ya. Bueno, uy, es horrible. Tapón, ahí sí. Bueno, eh, los monjes budistas lo que cogieron fue trozos de los kanji para generar una nueva forma de escritura que solo mantuviera la parte fonética sin el significado. Entonces, de ahí salimos con el A, y A, U, O, eh, K, I, U. Como dije, yo escribo bastante feo. Que, bueno, lo demás que todavía no se han aprendido, como vemos, son unas. Este es un de hiragana. Bueno, esta es una grafía bastante cuadrada, no es bonita, no es estilizada, es solamente lo hicieron, no sé si quedó duro. Bueno, lo hicieron fue sacando partes de los kanjis para representar algún sonido. Entonces utilizaron kanjis que tuvieran ese sonido y sacaron una parte. Bueno, sacaron esta parte bastante cuadrada de los kanji. Y hubo otro desarrollo, hiragana. El hiragana fue hecho por las mujeres nobles de la corte para poder tener una forma de comunicarse. El Japón es bastante machista, entonces no se les permitía tener enseñanza a las mujeres, entonces básicamente ellas, que por su cuenta, entonces una forma para que ellas se comunicaran, ya que no tenían una educación formal, fue inventar una forma de lenguaje para ellas comunicarse. En este caso, ellas cogieron kanjis y los modificaron y crearon uno por ejemplo,
Hicimos el A, I, U, E, E, y O. Si lo comparamos con A, I, U, E, I, O, I, dos. Si comparamos los dos silabarios, vemos que este es bastante cuadrado. En cambio, el hiragana es más estilizado, es más bonito. Eh, pero como fue hecho por mujeres, entonces el emperador dijo, esa vaina no se usa. Oficialmente, en esa época, el katakana fue el idioma, bueno, fue la forma de escritura oficial en Japón. Porque, pues, básicamente yo puedo escribir todo en katakana, todo en hiragana, sin necesidad de kanji. Pero los kanji dan a entender algo más, porque un kanji puede tener más de una lectura. Ahora te explico eso. Bueno, entonces teniendo el katakana como forma de escritura oficial, pues era el que se difundía. ¿Y quiénes lo tomaban? Pues básicamente los samuráis, los monjes, no había mujeres. Las mujeres siguieron usando el hiragana, pero no era lo oficial. Entonces llegó una revolución. Una de las primeras novelas en la historia es comparada con El Quijote o con Hamlet. eh, Se llamó Genki Monogatari. Es una historia contada por una persona de la corte del emperador. Entonces allí relata las historias del príncipe, no me acuerdo el nombre del príncipe. Bueno, entonces todo lo que ella copió lo hice en hiragana. Las publicaciones se hicieron en hiragana. Todo se hizo en hiragana. Obviamente no es el mismo hiragana que conocemos hoy. Por ejemplo, si uno juega Hanafuda, allí encontramos lo que hoy conocemos como hentai gana, que literalmente significa las letras raras, que eran parte del hiragana. Pero pues, digamos, había muchas formas de colocar, digamos, la A. Entonces era un poco confuso, ¿no? Como que tenía que aprender como 10 formas de decir A, y pues sabía que él decía A. Entonces, lo que se hizo, ya que Genki Monogatari se impuso, todo el mundo quería leer las historias de Genki, de lo que era la corte. Entonces, todos empezaron a aprender solo por gusto, solo por querer leer esa novela. Aprendieron fue hiragana. Entonces, ¿qué pasó? Todo el mundo sabía hiragana y pocos los que sabían katakana. Entonces, ¿qué hicieron el emperador? Dijo, fácil, vamos a quitarle el katakana a esa vaina, nadie la usa, está el hiragana. Vamos a cambiar el katakana por el hiragana como lengua, como forma de escritura oficial. Bueno, vamos a ver si hay algo escrito. Bueno, al ponerse ya el hiragana como lengua oficial, pues ya el katakana quedó en desuso. Y lo que se hizo fue dejarse un cierto número de canas para representar el hiragana. Entonces, de ahí fue que se quitaron el resto y solo se dejó lo que nosotros conocemos hoy como hiragana. Las antiguas, las demás, las que ya no están en uso, se llaman hentai gana, pertenecían al hiragana, pero pues, digamos, tener dos K simplemente porque una se ve, las dos son bonitas, pero una lo usan unos y otro lo usan otro, entonces simplemente se estandarizó para que todos tuvieran un lenguaje común. Bueno, así continuó todo, ya Japón dejó de utilizar, eh, se me olvidó el nombre,
en Mayogana y empezó a utilizar el hiragana para completar los kanjis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un no. A lo que se le llama ya la completación de los kanjis, y vamos a ver si me acuerdo. Sí, sí, creo que sí, así. Ahí, sí, te, lo. Ahí esté. Ya tenemos un kanji. Tenemos sílabas que solo representan fonemas, no representan algún significado como el significado que trae ai, que es amor. Entonces ya con shiteru ya se puede completar la mano. Entonces, a este pedazo de acá se le llama okurigana, literalmente la letra de fondo. Entonces tenemos las letras de acá, bueno, en este caso kanji, y las letras de fondo, okurigana. Hay otras formas de leer que tenemos, por ejemplo, vamos a borrar aquí. Tenemos el kanji de ai. Entonces, yo soy algo que no sé, algo que se escribe. Bueno, que no sabe cómo se lee, por ejemplo, los niños. Entonces, existe algo que se llama furigana. Lo encontramos aquí, y si es de la forma tradicional japonesa, lo encontraríamos en este lado. Entonces, podemos encontrar furigana aquí o normalmente del lado derecho del kanji. Es la representación fonética del kanji. Por lo general, digamos, uno puede saber cómo se dice algo, por ejemplo, uno se puede decir cómo se dice amor, ahí, pero no sabe ese kanji. Entonces uno sabe como que kanji chiteru. Entonces, para eso existe el furigana que dice cómo se lee. Entonces dice ahí chiteru, entonces ya no dice, significa amor. O por contexto uno puede entenderlo si tiene el furigana. Entonces, muy importante aprenderse el hiragana o el katakana, en este caso hiragana, para poder leer el furigana de los kanji. No todos los kanji van a tener furigana, pero digamos, mientras uno va aprendiendo, normalmente uno va a encontrar el furigana hasta que no se aprenda el kanji. Y si no, use un diccionario. Bueno, ya viendo de lo furigana y del furigana, podemos pasar a... me hicieron una pregunta. Bueno, me están preguntando. Aló, aló. Bueno, aquí es que se olvidó, pero sigamos acá. El o Yasumi Nasai literalmente significa que descansa. O Yasumi, o como dije antes, es Bikago. Eso no lo vamos a ver ahorita, simplemente démoslo por hecho que esa es una O. Yasumi, que es descansar. Nasai es como un por favor obligado. ¿Me hago entender? O sea, no es un imperativo, pero es pues un imperativo pidiendo el favor. Entonces, el Nasai se utiliza para eso, es una terminación de verbo. Entonces, o Yasumi Nasai es como descanse, por favor. Entonces, se utiliza es para cuando uno se va a dormir. ¿Se escucha bien?
Bueno, bueno, vamos a seguir hablando de lo que es historia de japonés. Entonces, japonés básicamente no tuvo muchas modificaciones, más o menos. Con la llegada de los kanji, con kanji mejor. Vamos a ver. Me dicen si se alcanza a ver. Es caballo que no se ve nada. No es que estés enfocado, es que la cámara no ayuda. Estaba ahí, no se acabó. Bueno, digamos, el kanji de montaña. Y que ahora lo buscan, les llaman y en el computador es una manera de escribir. Bueno, existen dos lecturas básicas de los kanji. ¿Por qué digo básicas? Porque pueden existir 5 lecturas con el mismo kanji. Pues no se preocupen por eso. Por ahora vamos a ver kanji. Digamos, tenemos el kanji de montaña, ¿cierto? Está la lectura Onyomi y la lectura Kunyomi. La lectura Onyomi es la lectura china, entonces esta vaina se lee san. Entonces, llama en la lectura Onyomi y Kunyomi. Bueno, en la lectura Onyomi, que la lectura china se lee san, mientras que la lectura japonesa se lee yama. Bueno, y me van a preguntar, ¿por qué es así? ¿Por qué se da esa lectura china y la lectura japonesa? Bueno, si se prendiera el celular, podría continuar. Simplemente, aquí en este pedazo dice san y la lectura Onyomi, y dice yama y la lectura Kunyomi. Onyomi, lectura china, Kunyomi, lectura japonesa. No hay que ver mucho y está yama, que es el de montaña. Voy a hacer un poquito más grande. Montaña, está como torcido. No sé si se alcanza a ver ahorita sin montaña. Si no. El kanji de montaña. Bueno, la lectura china, san, la lectura que es un yomi, la lectura japonesa es yama. Son las lecturas básicas, pueden tener más lecturas del kanji. Entonces, ¿por qué las dos lecturas? Resulta, pasa y acontece que es que como el chino y el japonés no son lo mismo, entonces montaña en chino se dice chan, ni siquiera san, chan. Entonces, para los japoneses esa vaina sonaba san, la lectura, la forma como los chinos lo decían. Y está en su lectura. Yo a la montaña le digo montaña. Entonces, ¿cómo la decía el calle? Montaña. O sea, en este caso, ya. Para mí, la montaña se dice ya. Pero como el calle tiene una lectura, o sea, esa vaina me están diciendo que si lees san, se lee sha. Entonces, tengo que entender esto. Entonces, ese símbolo tiene dos lecturas básicas. Tiene la lectura llama, que es montaña, que como yo lo conozco, y san, que es algo que yo no conozco, pero me están diciendo que así es como se lee. Entonces, esas son las dos lecturas que uno tiene que tener en cuenta de esas cosas. Por ejemplo, no sé cómo se escribe Fuji, pero digamos, Fuji-san es la unión de dos kanjis. Fuji, que es el nombre pues, de la montaña, san, que es montaña, en este caso monte. Entonces, como se unen dos kanji, entonces la lectura de ellos es el Onyomi, la lectura china. Entonces, por eso se dice Fuji-san, no Fuji-yama, porque Fuji-yama sería la montaña Fuji, pero es el monte Fuji. Entonces, por eso es que uno no va a encontrar Fuji-yama, sino Fuji-san, porque se está dando la otra lectura del kanji. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Cuando se lee de una forma, cuando se lee de otra forma, simplemente uno tiene que aprenderse. Eso no hay una regla estricta. A veces cuando hay más de 2 o 3 kanjis, bueno, normalmente más de 3 kanjis, por lo general se lee de la forma china, como yo, pero la forma china a la japonesa, como dije. Los chinos dicen chap, no sé exactamente cómo se pronuncia, no sé chino, pero los palabras japoneses sonaban san. No es el dedo, no es nada, es que la cámara es la del computador. Se ve horrible. Y el celular no quiere encender. Estoy esperando que suba un poquito para encender. Igual ya vamos a acabar. Bueno, luego de tener en cuenta pues, la lectura de los kanjis, no tiene que tener en cuenta que un kanji no se lee de una sola forma. Hay kanjis que tienen 5 lecturas. Entonces, uno como dice, ¿cómo escoge la lectura? Básicamente, cuando uno aprende, uno cuando ve ya el kanji en una cierta circunstancia, dice, se lee de esta forma, se lee de esta otra forma, pero no, puede leerse de esta otra forma. Y muchas veces en las escrituras en japonés se da el caso de que a los escritores se les da por utilizar las 5 lecturas del kanji, las 5 significados del kanji en la misma oración. ¿Eso qué quiere decir? Que la oración tiene 5 significados diferentes. Entonces, es una forma, un juego, algo que no sea en español, no sea en inglés. Entonces, usted dice una cosa y dice, así tal cual está, así se dice. También, si usted la ha escrita en japonés, se la ha escrita y puede tener 5 formas de interpretarla. Entonces, por eso a veces se dificulta mucho interpretar las cosas en español. Uno lo va a interpretar la forma más, o sea, la mejor forma como se puede interpretar, pero no necesariamente tiene que ser la correcta o la forma, o la única forma como se puede interpretar una situación. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta eso. Bueno, ya explicamos las diferentes formas como se leen los kanjis, se lo explicamos cómo fue el origen de hiragana, cómo fue el origen de katakana. Ahora vamos a explicar por qué carajo se volvió a utilizar katakana si eso fue olvidado. Bueno, vamos a hacer algo más de historia otra vez de Japón. Para eso pues no necesitamos un tablero, no necesitamos nada, sino simplemente que yo siga hablando. Entonces, Japón pues estuvo en el oriente, muy lejano oriente. Para cuando llegó Marco Polo a China, la forma como dicen los chinos, más o menos, a Japón, el chipango, me decía era más que todo por el idioma del japonés, pero pues la forma como escuchaban los italianos a el chipango era Japan, Nipan, Nihan, entonces por eso se utilizó la palabra Japan, Japón, Japán, para representar a Japón. Entonces teniendo esto en mente, en algún momento llegaron a Japón algunas personas. Entre los primeros que llegaron fueron los portugueses y los holandeses. Entonces, ellos, como sabemos, digamos, los holandeses, la religión que se estaba manejando es el cristianismo, pero era la iglesia católica, apostólica y romana, y esta iglesia, por ejemplo, no sé, católica, apostólica, anglicana, protestante. Bueno, entonces los holandeses tenían la iglesia protestante y estaba la iglesia católica romana, que era por parte de los portugueses. Entonces, como siempre, se tiene que entrar con religión. Entonces, ellos empezaron a introducir cosas a Japón. Por ejemplo, cosas que se dicen en Japón y para nosotros como que a veces se escuchan en español. Básicamente no se escucha en español, se escucha en portugués. En este caso, por ejemplo, mascoto, que es una forma como se le dice a las mascotas de los equipos de fútbol, de baloncesto, mascota, porque normalmente se dice petto, que sería la forma de, como se dice en inglés. Existen muchas cosas que no es como que, yo lo estoy leyendo en español. Después del bacho que hubo en cuanto a la cultura del choque que hubo entre Holanda, Portugal y Japón.
Entonces ahí se llevó muchas cosas, hay unos postres holandeses que para los japoneses es el postre que se hizo en Japón, pero no, o sea, no es holandesa, pero pues para ellos no, eso es totalmente japonés. Mm, y eso se debe a que en algún momento en Japón eh, empezó a llegar esta cultura, se empezó a hacer comercio, el intercambio comercial hizo que se ampliaran los horizontes de ambas de todas las culturas, pero llegó un punto en el cual no había, era un punto de inflexión, y ese fue en el cual empezaron a meter la religión. Entonces, como dije, siento para ellos meter cualquier religión no hay problema, es básicamente lo mismo, venga, bienvenida. Y fuera de eso, algo como el cristianismo era básicamente muy parecido a lo que ellos entendían de religión. Entonces ellos lo que hicieron fue introducir el cristianismo, lo vieron, les gustó, no les dio problema, pero llegó un punto en el cual empezaron a hacer una guerra los holandeses, los portugueses y todos los demás, digamos, de los más países, todos los que estaban a favor del catolicismo romano, los que estaban a favor del protestantismo, entonces unos se pelean con los otros, se empezó a hacer una guerra interna en Japón de fuerzas extranjeras. ¿Qué pasó? Pues madre, o sea, nos están diciendo que es una religión de amor, de no sé qué, pero es que entre ellos no se pelean por la misma pendejada, es la misma religión. Entonces, lo que hicieron fue que hubo una guerra en la cual se quería mantener a Japón abierta, eso era el emperador que lo quería mantener abierta, quería tener unas relaciones con Holanda más que todo, y se tenía la otra parte que era el shogunato, los shogunes que son digamos los generales grandes de una cierta región, entonces había muchos shogunes y había un shogun que estaba digamos imperando, eso se dio más o menos después de periodo Sengoku, básicamente es Senton y Goku es países, no significa literal, pero puede tomar así, en la parte de la historia de Japón donde estaba dividida en muchas partes, entonces estaba Oda Nobunaga con Hideyoshi y otros más que lo quisieron unificar Japón en una sola Japón, pero el emperador era el que mandaba. En ese periodo, como se están introduciendo extranjeros, se estaban peleando ahí, entonces hubo un choque entre el shogunato de la era, esa sería Edo, Tokugawa, de la era Tokugawa, estaba en la cabeza en esos momentos y teníamos al emperador. Entonces el emperador no quería cerrar Japón, pero el shogun dice, pero estos simplemente quieren aquí hacer la guerra, nos quieren dañar a nosotros. Entonces, ¿qué hicieron al final? Una guerra interna en Japón de los japoneses, donde ganó el shogunato porque pues tiene poder militar y la gente básicamente no veía que fuera bueno que siguiera invadiendo a Japón. Entonces, lo que hicieron fue cerrar a Japón. Este cerramiento se hizo, solamente hubo un puerto, el puerto de Nagasaki de Hiroshima. Bueno, uno de los dos puertos, creo que era de Hiroshima, era el único puerto que estaba abierto y donde se estaba haciendo comercio con Holanda. De lo demás, todo Japón está totalmente cerrado y se cerró por 300 años. Era el periodo Edo, el periodo de Tokugawa Ieyasu y de su familia imperial. Fueron 300 años en los cuales la cultura japonesa se afianzó, fue lo que es hoy. Entonces allí se hicieron muchas cosas que nosotros vemos ahorita como muchas cosas de ellas. Por ejemplo, Chodo, Edo Sashimono, se afianzó, no me acuerdo cómo se dice la ceremonia del té, que eso es no me acuerdo, se afianzó el Ikebana, bueno, se afianzó todo lo que es la cultura japonesa en ese periodo de 300 años, porque ellos estaban con ellos mismos, o sea, no había contacto con nadie, había solamente contacto por a través de ese puerto con Holanda. Entonces, por eso en ese periodo, todo lo que fue la cultura japonesa se afianzó, explotó, hizo lo que nosotros conocemos ahí como Japón, más o menos. Fue el periodo de los samuráis, fue el periodo en el cual se luchaba con honor, se tiene la cultura de seppuku,
que es algo muy japonés. Se tiene los poemas japoneses que hacen un nombre, que está compuesto, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Bueno, se afianzó mucho su cultura, entonces fue un periodo en el cual de mucho enriquecimiento para Japón. Pero hubo un problema, no había avances tecnológicos. Básicamente Japón simplemente estaba con Japón, solo con Japón. Entonces, 300 años después, un país que estaba apenas comenzando, pero que está haciendo potencia, llamado Estados Unidos, llegó a Japón. El Comodoro Perry llegó a Japón. Habían habido muchos intentos de hacer de que Japón se abriera, pero ellos no lo hacían porque también veían lo que estaba sucediendo, de que no querían tener más conflictos. Y lo que hizo el Comodoro Perry fue llegar allá con unos barcos de hierro para el Japón. Ellos se habían quedado en la época de barcos de madera. Entonces, un barco de hierro negro botando humo, básicamente eso era como un demonio, un monstruo. O sea, era algo como que ellos no lo podían creer de lo que existía. Hay muchas representaciones que se ven en animes, se ven en videojuegos, se ven en muchas cosas donde se ve como que llega una nación extraterrestre y viene a invadir la Tierra, entonces ven barcos y naves gigantes. Eso se le da la representación que ellos vivieron con la llegada de Estados Unidos a sus islas. Entonces ellos llegaron y vieron ese gran barco negro que estaba botando humo y les dijo, es como les doy un año para que se abran y instalen democracia aquí y que puedan haber un comercio con ustedes. Si no lo hacen, yo voy a llegar y los abro a la fuerza. Entonces, otra vez, lo que se hizo fue que el shogun no quería que se abriera Japón, pero estaba, como siempre, la familia imperial que quería que se abriera. Entonces, Japón lo que hizo fue mandar japoneses por todo el mundo para que conocieran todo. Tenían un año para conocer el mundo. Entonces, les mandaron para todas las partes del mundo. Ellos conocieron muchas formas de cultura, de lo que estaba viviéndose en el mundo afuera, lo que era la democracia, cómo debería abrirse Japón, que era cómo se debería generar una democracia. Entonces, luego de este año, lo que hicieron con lo que trajeron fue tomar en cuenta de que para ellos había unas democracias, por ejemplo, no les gustó para nada la democracia francesa. ¿Cómo se les ocurre matar a sus reyes, matar a sus gobernadores, matar a los descendientes de los Kami, los descendientes de Amaterasu? Es una locura, no, la francesa descartada. Estados Unidos tampoco tienen, digamos, también se negaron a un poder imperial que fue Inglaterra, tampoco. En Inglaterra, pues, se tenía los emperadores, pero pues básicamente los reyes, pero pues eran simplemente unas figuras étnicas, no tampoco les gustó. La única que les gustó fue la alemana. En la alemana vieron de que pues de verdad existía una democracia, existía un primer ministro, bueno, un canciller, pero lo que existía más que todo era que existía el Führer, el emperador. Para esa época no es el mismo, bueno, en esa época pues el emperador todavía gobernaba, pues podía órdenes, entonces para ellos era como que la democracia que representativa, pero que les convenía a ellos. Entonces ellos adoptaron eso y empezó a llegar muchas cosas de los que lo hicieron abrir Estados Unidos. Entonces empezaron a llegar frutas, piña, mango, guanábana, los gorilas, las mascotas, no sé, diferentes cosas. Entonces para ellos fue como que hay un montón de cosas nuevas, ¿qué hacemos? Podemos darle un nombre japonés de algo que no conocemos y tenemos que inventarnos un nombre para eso, o podemos coger el nombre que tienen ellos y traerlo a nosotros. Pero es que eso no es de nosotros, eso es extranjero. Entonces, ¿qué hicieron? Ah, tenemos un lenguaje por allá olvidado que se llama katakana. ¿Qué hicieron con el katakana? Cogieron y empezaron a usarlo para las cosas extranjeras. Por eso Petto, que es mascota, se escribe en katakana. Nombres de las personas en extranjero, Mike, Maiku, se escribe en katakana.
Pineapple, piña se escribe en katakana. Mango se escribe en katakana. Guanábana se escribe en katakana. Banana se escribe en katakana. Ya todo lo que sea extranjero, que venga del extranjero para Japón, va a tener una japonización porque pineapple no se parece a pineapple. Gringo, que ya existía la manzana, entonces no hay problema. Digamos, todas esas palabras se trajeron del extranjero y se japonizaron, pero se utilizó el katakana para representar de que esas palabras no son japonesas, son palabras extranjeras. Por eso ya se está utilizando el katakana. El katakana también tiene otros usos, se usa para groserías y para nombres de animales, y los mismos animales. Entonces, ese de las groserías se hizo específicamente para expresar de que el katakana no es un lenguaje que tenga mucho nivel, porque es el que se debe utilizar es el hiragana, que es el lenguaje que es usado por siempre, es el lenguaje tradicional. El katakana es algo que viene, que se inventó básicamente en la misma época, pero pues que dejó de usarse y pues ya como representa cosas extranjeras que no son japonesas, entonces las groserías se deben escribir en katakana. Entonces es como para hacer como esa división entre nosotros somos japoneses, lo otro es lo otro de allá, lo que viene de afuera. Sí, lo aceptamos, pero es allá, está afuera, no es de nosotros. Bueno, ya con esto podemos decir que tenemos el hiragana, tenemos el katakana, tenemos los kanji, tenemos que recordar cosas como el onyomi, la letra onyomi, la lectura kunyomi, tenemos que tener en cuenta el okurigana, el furigana, el mayogana, pues no mucho porque básicamente simplemente es historia, no se va a usar. No sé si están en batería para hacer lo que es una clase de números. Bueno, ya se tienen diferentes formas de escritura, tenemos que aprender un hiragana, que fue lo que ustedes decidieron al fin, entonces es algo que se aprende básicamente cada uno. Les voy a dar unos tips apenas tengan una cámara decente. Bueno, no sé, para hacer un poco, pero bueno, entonces, no sé, ¿tienen alguna duda respecto a lo que es en Japón, o sea, el japonés en sí? Nada, Julián. Ok. Bueno, en esta clase básicamente quería explicar algo de lo que es historia de Japón, cómo, ya, cómo se entró la escritura a Japón y todo eso. Ya no quería enfocarme mucho en lo que en parte gramatical, sino más que todo en la forma como... Aló, aló. Bueno, ya me estoy escuchando de nuevo, ya me estoy viendo de nuevo. No sé por qué se tan feo. No, espero que bueno, ya tenemos básicamente las bases de cómo se genera el japonés. Quería hacer algo que quería que tuvieran claro. Bueno, entonces, ahorita lo que vamos a seguir es con clases de cómo se debe escribir en japonés. Entonces, digamos, para escribir un kanji, no sé, mm, sigo escribiendo el que no sé si se escribe así. No, pues no me sirve.
kanji de día. Entonces, se empieza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, para escribir, por ejemplo, el kanji de día, que es muy sencillo, escribimos de arriba abajo, de izquierda a derecha, de arriba abajo. Ahí van dos trazos, solo dos trazos, de lo que se vea. Entonces, luego de eso escribimos 1 y cerramos la caja. 2. Hay que tener en cuenta que esas son cajas. Entonces, ahí, si tiene algo adentro, hasta que no se complete lo que esté adentro, no se puede cerrar la caja. Entonces, digamos, el kanji de país. Este. Entonces, tenemos un trazo, dos trazos. Bueno, dentro tiene más cosas, entonces vamos de arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, de arriba, izquierda, derecha. Tenemos otro de izquierda, derecha. Tenemos otro de izquierda, derecha. Ahora tenemos uno de arriba, abajo. Y creo que aquí había uno y luego. Entonces, pero el primero es este y luego viene este. Y al final se utiliza este otro. Y ya que tengo completado lo que está dentro de la caja, ahora sí puedo cerrar la caja. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Quedan torcidos, bueno. Entonces, primero, empecé con el primer trazo que va de arriba abajo. ¿Por qué no empiezo con este que es primero izquierda-derecha? Porque como baja, entonces no puedo devolverme a la izquierda. Entonces, primero tengo que empezar con lo que va a la izquierda, este trazo, luego con lo que va a la derecha. Luego, no puedo cerrar la caja, sino vamos a construir lo que está dentro. Entonces, escribimos la primera raya, el primer trazo, luego hacemos el segundo trazo, luego hacemos el tercer trazo, luego hacemos el cuarto trazo, luego hacemos el quinto trazo, luego hacemos el sexto trazo, y así cerramos la caja. ¿Alguna duda de cómo se escribe? Obviamente, hay excepciones, hay otras formas de cómo se escriben los kanjis. Es que no estoy presente ahorita. Digamos, debería escribir. Sí, se escribe así. Listo. Bueno, el kanji de ahí. ¿Se acuerdan que les dije que se escribía de izquierda a derecha? En ahí se empieza de derecha a izquierda. Luego continúa así. Así, arriba abajo, izquierda a derecha. El de corazón. Empiezo con el corazón, luego por la izquierda y voy hacia la derecha. Luego sigo con el otro trazo. Voy arriba abajo, izquierda a derecha, arriba abajo. Y sí, completo el trazo así. Entonces, como ven, este trazo de aquí no cumple el canon. Yo hice de arriba abajo y de derecha a izquierda. Bueno, así no. Así. Entonces,
Hay que tener en cuenta que no todos los trazos son como se dice, pero lo mejor es decir que todo va izquierda, derecha, arriba hacia abajo. Con eso que uno tenga aprendido izquierda, derecha, arriba, abajo, uno pues puede imaginarse cómo van los trazos. Pero hay trazos como este que no se escriben así, pero eso ya se aprende ya con el tiempo, no dice, ese trazo se escribe así, pero canónicamente todo es como se vio, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para la escritura. Como les dije en Hiragana, no les voy a exigir a ustedes que se aprendan el orden de trazos, el número de trazos, cómo se deben hacer los trazos. Esto es algo que, digamos, por primera cosa, yo escribo muy feo, en español, en japonés, en lo que sea. Yo escribo muy feo. Entonces, yo no les puedo exigir que se escriban bonito. Si quieren que yo les exija que les revise que escriban bien como debería hacerse, les puedo hacer eso, pero yo no lo voy a cumplir. Entonces, por eso no los voy a obligar. Y yo aprendí hiragana, katakana y de las primeras lecciones de Minas de Jugo por mi cuenta. Entonces yo, cuando entré a clases formales, básicamente yo me iba era a aburrir, porque entré con los que entraban también nuevos. Entonces básicamente era ver cómo les explicaban y como que yo, eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé, pero pues sigamos aquí a ver un día, ya no se sabe lo que me van a decir. Y llegó ese día y pues se seguí avanzando. Bueno, entonces yo cuando fui a clase pues ya sabía hiragana, ya sabía katakana, pero pues no sabía el orden ni el número de trazos. Dije, eso algún día me lo va a aprender. Ya me lo aprendí. Ya sé cómo se hacen cada uno de los glifos para representar los silabarios. Sé el número, el orden de trazos, todo ello. Entonces, eh, no les voy a exigir de que se lo aprendan. Ya tuve por experiencia de que uno puede aprenderlo mucho después, puede uno afianzar lo que es gramática, aunque si aprende mucha gramática, luego quedan que saben decir muchas cosas, saben escuchar muchas cosas y saben cómo se dice, pero luego les aparece un texto y como que no sé cómo se lee. O sea, es como, digamos, un niño puede entender muchas cosas, puede entender muchas palabras, pero el japonés más o menos se deben aprender unos 200 kanjis por grado. Son 12 grados, entonces al finalizar tienen que tener 2200 kanji más o menos aprendido. Entonces, por año van aprendiendo unos cuantos. Entonces, si uno aprende unos cuantos kanjis, uno puede llegar a leer hasta cierto punto. Digamos, uno puede leer hasta lo que un niño de tercero puede leer. Puede entender cuando hablan mucho más, pero pues cuando uno lo lee, uno llega al punto de cuando yo no sé este kanji, no me sé este kanji, no me sé este kanji. Para eso existen los diccionarios de kanji. Digamos, en la Elite que les recomendé, en ese hay un pack para no escribir los kanji. Entonces, pues uno tiene que tener en cuenta cómo se escribe. Ya se les dije. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Muchas veces no lo reconocen porque, digamos, si encontramos un kanji que empieza con esto, arriba, abajo y de derecha a izquierda. O sea, va al revés. Entonces es algo que como que uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, eh, eh, él reconoce las raíces de los kanjis y ve que como que esa raíz no existe porque usted lo está escribiendo al revés. Así no se escribe. Se escribe de la otra forma, en ese kanji en especial. Bueno, y ya para finalizar, vamos a aprender los números. Y se los va a dejar bien así kanji. Es muy sencillo. Entonces, si tuviera un pincel sería más chévere. Eh, no, y sí, discúlpenme, se ha acostumbrado a escribir no quiero ganas ya pasarlo a Roballís.
algo antinatural que digamos. Ichi, 1. Ni, 2. San, 3. Y aquí hay un número que se dice de dos formas. Este es John o Shi. Y es el 4. Bueno, Shi significa muerte, por lo cual a los japoneses no les gusta el número. Entonces, por eso también tiene la palabra John para representar el mismo número. Esa es una forma fácil de escribir porque, digamos, en un banco, digamos, yo puedo colocar un 1, pero es que para colocar un 2 es muy sencillo, cambiarlo por un 2 o cambiarlo por un 3. Entonces, digamos, hay una forma más compleja de escribir estos números, yo no me la sé, pero se lee exactamente igual. Bueno, entonces seguimos con 5, Go, 5, Roku, 6, Nana, 7, Hachi, 8, eh, escribe Q, 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 9, Madre, U, 10, como seguir nota y escribir a U, que es 10, pero no se escribe así. Espera, no lo vamos a escribir así por ahora. Bueno, ya teniendo estos números Ichi, Ni, San, Yongo, Roku, Nana, Hachi, Kyuju, se pueden construir los siguientes 100 números. Digamos, para escribir 40, tenemos el 4 y el 10. Entonces se lee como Yonju, Yonju. Entonces, ¿cómo se irá a 80? Hachi, Yu. Entonces, así. ¿Cómo se irá a 69? Entonces es Roku, Yu, dijimos 9Q. Roku, Yu, Q. Roku, Yu, Q. Entonces tenemos el cali de Roku, que se puso feo. Roku, Yu, me disculpan, mi lector muy feo. Roku, Yu, Q. Entonces significa 6, decena y 9. Entonces, 69. Roku, Yu, Q. Entonces, así se serían todos los demás, digamos, 25. Entonces, sería mi, yu, go, mi, yu, go. Entonces, 2
decena 5, niyugo 25. Ya teniendo en cuenta ya esto, pues ya podemos desconstruir todos los números hasta el 99, que sería Q, 99. Entonces, sigamos hacia el 100, que no es tan difícil. Y puedo llegar hasta el 1000 y no es tan difícil. Hasta el 10.000 se vuelve difícil. Para nosotros. Entonces, hash, Yahoo. Y como en el ejemplo anterior, para decir 300 es Yahoo. Sí, no es Yahoo. Yahoo. Yo Yahoo. Mi Yahoo. Yahoo. Go Yahoo. Lo Yahoo. Nana Yahoo. Happy Yahoo. Happy Yahoo. Q Yahoo. Y no se dice Yu Yahoo. ¿O sí? Que 10 son 1000. Ahí viene el otro kanji y el otro número, que sería 1000. Bueno, igual, digamos, tenemos que representar el número 687. Entonces, cogemos el 6. ¿Cuál es el 6? Loco. Como ya es centena, entonces tenemos que colocar el Hyaku. No les voy a obligar por ahora a que se aprendan el que esto se lee Ropiaku, porque es una forma como les parece más fácil a los japoneses decirlo. Por ahora, pues decirle Rojiaku, Rokujiaku, no va a haber problema. Si se lo aprenden como Ropiaku, excelente. Pero pues si se le Rokujiaku, no les voy a decir que no. En un futuro sí les voy a molestar y va a tener que ser Ropiaku. Pero por ahora, Rokujiaku se acepta. Entonces, tenemos el 6, para empezar aprendiendo Roku, el de centena, que es Hyaku, Roku Hyaku, luego sigue 8, entonces aquí dijimos Hachi, ponemos el Hachi, como está en decena, tiene que ir acompañado con un Yu, y decimos que sigue 7, que es Nana. Entonces, podemos decir, o sea, no se debe decir, o sea, ni siquiera se dice así, pero podemos decir que 687 en japonés se lee Rokuhyaku, Hachiyu, Nana. Rokuhyaku, Hachiyu, Nana. Porque, digamos, ¿por qué se tiene que colocar ese Yu y ese Hyaku? Porque, por ejemplo, si se va a representar el. Acá no sé si 308. Entonces tenemos 3. San. Centésimas, centenas, Sanjiaku. Y cuando se lee así, ya les dije que sería Sanjiaku, la forma correcta, pues acepto Sanjiaku por ahora. Cero decenas, pues no vamos a decir cero yu. Ah, por ahí sí, me faltó algo. Cero, cero. ¡Ey! Aprendí el número. Cero en japonés dice cero. Pero dice cero. Bueno, tenemos Sanjiaku, 3 centenas, cero decenas. Vamos a colocar 0 joule, no sobra. Entonces, ¿qué sigue? Las unidades. H. 308 se lee Sanbyaku H.
Les acepto San, Hyaku, Hachi. Porque entonces de ahí se sé la importancia de colocar el yu o el hyaku, porque igual se sigue expandiendo. Cuando lleguen a los unidades de mil, a las decenas de mil, eso se llama oku, eso son 4 y 4, 8, 6, a las decenas de millón. Bueno, no, 6, 7, 8, 2. A las centenas de millón sería lo de la otra potencia que sí. Cuando se diga eso, pues si uno tiene un número con un montón de ceros y al final tiene simplemente una unidad, entonces uno dice, pues, por ejemplo, 3000. Sanzen, 3000, Sanzen Hachi. Entonces, 3 unidades de 1000 y 8. Entonces, es muy sencillo los números en japonés, hasta el 9999. Y ahí se complica. Ahí ya usted se perdió. Bueno, después del hyaku, sigue el zen, que es mi. Eh, si se alcanza a ver, si yo tapo aquí la luz. Se ve mejor. Bueno, igual se puede encontrar esto en los libros que tenemos. Eh, Ichi, solo trazo. 1, ni, 2 trazos. 2, san, 3 trazos. 3, yon o chi. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 trazos. 4, ya de ahí para allá ya no sigue. Go, roku, se me olvidó. Este tiene 2 lecturas. Nana o Shichi, que es 7. Y otra vez se repite Shi, que es muerte. Chi, que es sufrimiento. Shi-chi. Ahí se va viendo la diferencia entre Shi y Chi. Shi, Chi. Shi, Chi. Shi, Chi. Bueno, volvió a apagarse esta jugando. No sé qué hicimos el código. Bueno, no se dice shichi porque es muerte y sufrimiento juntos. Entonces es el número de muerte y sufrimiento. Entonces, digamos, normalmente usted encuentra en los hospitales la pieza 4, la pieza 7, saben, es un ítem porque pues uno es muerte y el otro pues es muerte y sufrimiento. No lo usan. Entonces está Nana o Shichi. Antes de usar Nana, se me olvidó el Shichi porque normalmente usa Nana. Tahashi, que es 8. Takyu, está Yu. Yu es 9. Yu es 10. Está Hyaku, 100. Y está Zen, que es 1000. Como dije, digamos, para hacer el número 3255. Entonces, 3, el San, Zen, porque como se ve diferente, no les voy a obligar a hacer esto. El San Zen, lo pueden leer San Zen, tenemos 3200, bueno, digamos 200, ni Hyaku, 3255, Go, Yu, Go. Entonces es muy sencillo hasta el 9999. ¿Cuál es el 9999? Q, Sen, Q, Hyaku, Q, Yu, Q. ¿Correcto? Q, Sen, Q, Hyaku, Q, Yu, Q. ¿Por qué digo que hasta ahí es sencillo? Porque el que sigue ese número 10.000 tiene su propio cambio y ahí empiezan los contadores de 10.000. Digamos, podemos decir
para decir 10.000 es man, Ichiman. Ya no es como con el 100 que se dice Hyaku y con el 1000 que se dice Zen. Antes se decía Ichisen, Ichihyaku, pero pues se quitó y solamente se dice Ichiman. 1, 10.000. Lo que pasa es que para decir 20.000 es Niman, para decir 30.000 es Sanman. Y así. Pero para no decir 100.000, Yuman. ¿Cómo es eso? 10.000. Para nosotros esa vaina no tiene sentido. Nosotros estamos en unidades de 3, ya, hasta 1000. De a 1000, ya sigue 10.000, 100.000, pues estamos así. Y luego de 100.000, otros 3 millones. Pero no, en Japón después de 1000 siguen 10.000. Entonces, para decir 100.000, no hay un 100 zen, no es un yakuzen, no, es un yuman. Entonces, por eso ahí se complica y ya nos perdemos. Por eso vamos a aprendernos hasta el 1000. No, hasta el 9.999. Porque es sencillo. De ahí para allá, morimos. Y morimos todos porque vamos a escuchar los números y no como que, man, ya con man, eso es 10.000 y se le agregan 2 ceros, 100.000, eso es 1.000.000. Oh, ya con man es 1.000.000. ¿Ven? 100, 10.000. No es algo que para nosotros sea natural, entonces por eso se complica. Y por eso trabajamos hasta acá. Ya aprendido esto, espero que sigan estudiando hiragana. Si tienen dudas de hiragana, de cómo se escribe, me dicen. Para la próxima clase vamos a ver honoríficos, vamos a ver partículas gramaticales, algunas, y cómo se deben usar. En este caso, pues, creo que podemos utilizar lo que es el ejemplo de el verbo ser, la negación, si ya alcanzamos, y vamos a resolver dudas. Si tienen algunas dudas o algo más, me pueden escribir por cualquier medio. Pero en este caso, pues puede ser por correo, puede ser por el chat. En el chat, pues normalmente va a tener una respuesta mucho más rápida. Puede que me demore varias horas, pero pues, digamos, correo yo lo reviso solamente en la casa, el chat lo reviso cuando tengo tiempo. Entonces, digamos, en 5 horas de su poco, reviso, 5 horas. Pero cuando llegue a la casa, pues va a ser desde noche, entonces lo reviso. Para tener en cuenta eso. Bueno, lo siento más. どうぞよろしくお願いします。気をつけてください。それともおやすみなさい。みんな